Muy buenos días o tardes. Soy Roberto Carlos Ibarra, del equipo 1, pro- proveniente del grupo 001 de Cultura Regional. Y en este video mostraré la actividad fundamental 2, el cual es un reemplazo del examen ordinario. En este caso nos tocó realizar una revista sobre la cultura de masas, la popular, la subalterna y la hegemónica. A la revista le pusimos de título Un vistazo completo y solo se englobarán culturas de Nuevo León. Está realizada por Jair Nicolás, Pedro Bernal, Nayeli Alejandra, su servidor Roberto Carlos y Fernando Cardón. En el contenido empezamos en la página 2 con el artículo Nuevo León, el epicentro de la cultura de masas, seguido del artículo La riqueza de nuestro Nuevo León, sabor, música y fiesta, que empieza la página 4, para luego, dos páginas después, en la 6, cultura de control, los matices de lo hegemónico, que dura 3 páginas, para seguir con el artículo Sexo débil pero no dominado y terminando con el artículo El corazón de la sociedad moderna, que empieza en el Nuevo León, el epicentro de la cultura de masas. La cultura de masas es un conjunto de objetos, bienes o servicios culturales, los cuales van dirigidos a un público diverso. Es una expresión que se refiere, por un lado, al universo de bienes de consumo, cultura, que se distribuyen de manera masiva y por hegemónica en el mercado. Por el otro lado, se refiere a los valores sociales promovidos por dicha hegemonía, considerados superficiales y ligeros. Durante nuestras animadas calles de Monterrey, desde nuestras animadas calles de Monterrey hasta los rincones más remotos de Nuevo León, nos hemos convertido en un verdadero epicentro de cultura de masas, con una gran mezcla de tradiciones, influencias y una población diversa. Somos un mundo de creatividad que forma a, que está dando forma a muchas tendencias culturales en México. En este artículo exploraremos cómo nuestro Nuevo León se ha destacado en el mundo de la cultura de masas y cómo hemos dejado nuestra huella en la música, en la moda y en el entretenimiento. La revolución musical de Nuevo León. No se puede hablar de la cultura de masas en Nuevo León sin mencionar a nuestra influencia en la música. El género regional mexicano, en particular el norteño, ha encontrado aquí su hogar. Grupos icónicos como Los Tigres del Norte e Intocable han surgido en este lugar y han llevado su música a audiencias de todo el mundo. El acordeón y la tuba resuenan en nuestras calles y los festivales de música en la región, donde se mezclan los sonidos tradicionales con toques modernos, creando un sonido inconfundible. El legado del cine y la televisión. Hemos sido un escenario importante para la industria del cine y la televisión en México. Nuestra ciudad, Monterrey, ha servido como lugar de grabación para numerosas películas y programas de televisión. Y hemos producido talentos cinematográficos de renombre, como el director Alejandro González Iñárritu. Además, los estudios de televisión han contribuido al florecimiento de la telenovela y programas de entretenimiento en México, impactando la cultura de masas a nivel nacional e internacional. El deporte y el orgullo de Nuevo León. El deporte es una parte fundamental de nuestra cultura de masas.
El fútbol, en particular, despierta una pasión inigualable. Los Tigres de la UANL y los Rayados de Monterrey son dos de los equipos más populares y exitosos de México, y sus enfrentamientos son eventos que detienen al tiempo. La lealtad de nuestros aficionados y el orgullo local se reflejan en las calles pintadas de azul y amarillo, o azul y blanco. Este artículo fue editado por Jair Nicolás Blanco Elizondo. Cultura popular. La riqueza de nuestro Nuevo León, sabor, música y fiesta. En Nuevo León, la cultura que es como cuando en el impuesto de la esquina pedimos unas campechanas, el queso cuando se derrite crea algo nuevo y delicioso. En esto queremos centrar en la combinación de tantas culturas y tradiciones que hacen nuestra tierra una cultura popular, brillante y única. Para comenzar, tenemos la música norteña. ¿Has escuchado el acordeón en medio del corrido? Esa melodía alegre tiene raíces alemanas, ya que los instrumentos como el acordeón son de origen alemán y este instrumento tiene importancia monumental a la hora de crear nuestras canciones. Pero las letras son puro sentimiento mexicano, historias de amores, desamores y la tierra caliente del norte. Un ejemplo de estos grupos son los Tigres del Norte, anteriormente mencionados. Llevan este ritmo a todos los rincones del planeta. Esta es un claro ejemplo de cómo la música se ha convertido en un lazo que nos une y nos hace sentir el espíritu regiomontano. La comida en Nuevo León es otro ejemplo. Una de las comidas emblemáticas de nuestra tierra es el cabrito, el cabrito asado, que aunque parezca muy regio, por más curioso que suene, en América no existían las cabras. Fueron los españoles los que las trajeron a las primitivas tierras en el siglo XVI, hace más de 400 años. Y la cultura de cocinar en vertical es típica de los árabes, por lo que la combinación de la cultura árabe y española se creó este platillo dándole sabor con nuestro propio sazón, nuestras recetas locales y este platillo se ha convertido en un símbolo de nuestra cultura. Ahora, remontándonos a nuestros tiempos, siempre se imagina a un buen regiomontano comiendo un cabrito. Pero la cultura popular no solo está en las fiestas, también se vive en la vida cotidiana. La amabilidad y hospitalidad de nosotros es un rasgo característico. Los domingos familiares son una tradición que tenemos muy arraigada. ¿Quién no ha estado en una clásica carnita asada con sus familiares, donde compartimos historias y risas, lo que refleja la importancia de los lazos familiares? Ahora, hablando con los jóvenes, son unos de los que más han creado culturas, subculturas. Desde los amantes del rock que han influido en la música y en la moda, hasta los seguidores del vallenato que celebran una rica tradición musical colombiana. Los vaqueros urbanos combinan elementos del oeste americano con el estilo urbano, mientras que los lowriders expresan su creatividad a través de autos personalizados. Los góticos y su estética oscura han creado una marca en la moda y en la música. Los otakus y los cosplayers celebran su pasión por la cultura pop japonesa. La comunidad LGBT ha liderado movimientos de aceptación y diversidad. Los tatuajes son una forma de arte personal y los cholo colombianos fusionan identidades culturales. Cada uno de estos grupos enriquece la cultura popular con su singularidad y contribuye a la diversidad cultural en el mundo moderno. Este artículo fue editado por Pedro Bernal Rosas.
Cultura de control. Los matices de la hegemonía. La hegemonía construye nada menos que la forma en que habitamos el mundo, en donde nos ubicamos, cómo nos sentimos y participamos de un cierto ámbito para su propia reproducción. Se relaciona con con la élite social, ricos, cielo alto, intelectuales y su hegemonía sustentaba en la práctica de la escritura y lógicamente de la lectura, así como en la posterior posesión de mecanismos de represión social que le permitían atacar las prácticas que parecían amenazadoras a ella. Un ejemplo de esto fue el Santo Oficio de la Inquisición. Ventajas y desventajas de la cultura hegemónica. Las ventajas son como que es la cultura de la mayoría, si no es que de todos, tiene, tiende a estar bien fundamentada, que sean costumbres y formas de vida que todos nos agraden y además que ayude a acrecentar el desarrollo de la región en la que vivimos. También ellos tienen total palabra ante cualquier problema y también en situaciones positivas. Cada vez desean compartir sus creencias con más personas. Están en una constante expansión. Son fuertes de temple y de espíritu guerrero y luchador. No se rendirán tan fácilmente. Luchan por cumplir sus metas. Actualmente en la ciudad de Monterrey y en el país somos libres de practicar la cultura, religión, formas de vida que se nos haga más cómoda, estemos a gusto o deseemos. Ya no es como antes en la Inquisición, que que si sorprendían a un rebelde, lo condenaban a muerte. Es algo mejor para el mundo, ya que todos estamos felices de vivir como queremos, en un México libre, entre comillas. Desventajas. Por lo mismo que es impuesta, existe el descontento y desagrado por parte de otros que se oponen a que les quiten sus creencias ya tenidas o no les parecen justas. Esas nuevas ideas que los demás desean imponer en su sociedad. También por lo mismo de que luchan hasta conseguir lo que se proponen, pueden haber saldo rojo o destrucción en caso de lograr. Por ejemplo, las conquistas a territorios. Y por último, las personas quizá en algún momento se cansen de ser mandados por otros y pueden rebelarse e irse del lado de la cultura subalterna. Buscan un cambio a la situación actual. Hegemonía en el desarrollo industrial, Monterrey. Sin duda, Monterrey es la capital industrial de México y no es gratuito. Esto se logra gracias a la consolidación de la burguesía como clase, pero aún con las inversiones, las disputas políticas o cualquier otro aspecto superficial de la historia, nada de esto hubiera sido posible sin el proyecto paternalista de la cervecería Cuauhtémoc. Y la réplica de este modelo en el resto de las grandes industrias de la ciudad. La creación de una cultura hegemónica a través de diversos métodos de dominación es la verdadera clase de triunfo del capitalismo en Monterrey. Es interesante observar cómo la historia y la cultura empresarial han influido en el desarrollo de Monterrey como capital industrial de México. Sin embargo, debemos recordar que cualquier análisis histórico y económico siempre debe tener en cuenta múltiples factores y no reducir el éxito de una ciudad o región a un solo aspecto o factor. Es cierto que el proyecto paternalista de la cervecería Cuauhtémoc y otros modelos empresariales similares pueden haber tenido
pueden haber tenido un impacto importante en el desarrollo industrial de Monterrey, pero también es importante considerar otros factores como la ubicación geográfica, la infraestructura, la inversión pública y privada, entre otros. Además, la idea de una cultura hegemónica que surge a través de la dominación puede tener implicaciones éticas y sociales importantes. La hegemonía puede ser favorable, como en el ejemplo anterior, o puede llegar a perjudicarnos. Tal es el caso de la integración de las empresas extranjeras en nuestro estado como Tesla o Kia, donde sí se generan más oportunidades de empleo, pero con jornadas de trabajo muy altas para obtener finalmente un salario mínimo después de esto. Eso, claro, que estas empresas eligen trabajar aquí ante la búsqueda de mano de obra barata y ante la necesidad de empleo. Nos conformamos con el salario que ofrecen, sin embargo, hay quienes se benefician fuertemente de esta situación y son aquellos los que nos venden la idea de la oportunidad única por de la oportunidad única. Por lo anterior, es importante considerar las dinámicas de poder y la forma en que se ejercen para asegurarse de que se presenten, de que se respeten los derechos humanos y se fomenten la diversidad y la inclusión de cualquier ámbito social. Este artículo fue editado por Nayeli Alejandra Cantú Morales. Cultura subalterna. Sexo débil, pero no dominante. Es conocimiento común que las personas necesitan ser atendidos médicamente, ya sea que tus padres te den ese privilegio, que tu jefe o empresa tenga un contrato con una organización médica para los obreros y trabajadores como tú, o en dado caso de que seas ama de casa, que a tu esposo le permitan que tú y tus hijos subsistan de ese contrato. Y lo mejor es que ese contrato no es solo para cuando estés en laburo, ya jubilado también te sigue cubriendo, pero no todo es colorido y bonito. Al vivir en una cultura caracterizada por ser gran, por una muy grande brecha entre los dos géneros biológicos, hombre y mujer, siempre en esta cultura dando preferencia al hombre, resulta difícil que una mujer pueda cubrir médicamente a su esposo. Este caso pasó con los maestros, los cuales van a consultar al Centro de Especialidades Médicas, sección 50 SNTE, y al igual que ellos, ya jubilados, podían consultar sus esposas. En cambio, las maestras no pueden consultar a sus esposos, ni cuando ellas estaban cumpliendo con el trabajo más importante de todos, capacitar a los menores, ya sea un trabajo establecido o para la vida. Imagínese tener una labor tan importante entre manos y a su vez que en su cabeza esté la preocupación constante de que tu ser querido pueda sufrir alguna enfermedad, y aparte tengas que ir a otro hospital, el cual te quita aún más tu salario, aparte de los impuestos y los servicios públicos como el agua, la luz y el gas. Al menos para mí me resulta muy estresante realizar las labores, que por eso se llaman así, porque se está laburando. Tenemos las preocupaciones en mente, teniendo las preocupaciones en mente. Lo bueno es que los ejecutivos de la CNT tuvieron una asamblea la cual se trataba sobre la paridad de género. Paridad es conocida como la participación equilibrada de hombres y mujeres en la posición de poder, en la cual el pasado 2022 llegó a todos los maestros de Nuevo León un correo el cual daban el poder a las maestras que sus cónyuges pudieran sacar su tarjeta médica de la sección 50.
Esto nos deja claro que los tiempos están cambiando. Pudiera que antes las mujeres se les viera como el sexo dominado, pero ahora, como siempre debió de haber sido, es un igual. Y aparte, que la desigualdad no solo afecta a las mujeres, en este caso afectaba directamente a los cónyuges. Este artículo fue editado por su servidor, Roberto Carlos Ibarra. La globalización de la sociedad moderna. La cultura popular se refiere a las ideas, prácticas, objetos y tendencias que son ampliamente aceptados y consumidos por una gran audiencia. Incluye elementos como la música, el cine, la moda, la televisión, los deportes y la tecnología. Es un fenómeno intrínseco a la sociedad moderna que influye en la forma que vivimos, pensamos y nos conectamos. En esta sección exploramos qué es la cultura popular y su impacto en nuestras vidas. Ejemplos de cultura popular. La música norteña. Grupos de artistas como los Tigres del Norte y Ramo Ayala son iconos de la región y han tenido un impacto significativo. La comida, la gastronomía de Nuevo León es muy popular, con platos como el cabrito, las enchiladas, los tamales y la carne asada. Los asados y las parrilladas son una tradición común en esta región. Las celebraciones y festivales. La región celebra numerosos festividades y eventos, como la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes y la Semana Santa, que son importantes en la vida de la comunidad. La cultura empresarial. Nuevo León es conocido por ser un importante centro económico y empresarial de México. Empresas de renombre como Cemex y Grupo FEMSA tienen su sede en la región, lo que ha influido en la cultura empresarial y la mentalidad emprendedora de la población. El marco teórico es fundamental para comprender la cultura popular en un contexto más profundo. Exploraremos algunas teorías y conceptos clave que nos ayudarán a analizar cómo la cultura popular influye en la sociedad y cómo la sociedad influye en la cultura popular. Teoría de la recepción. La teoría de la recepción se centra en cómo las audiencias interpretan y hacen suyos los mensajes de la cultura popular. Los estudios culturales han demostrado que las personas no son pasivas, sino que participan activamente en la construcción de significados a partir de la cultura popular. Las redes sociales y la interacción en línea son ejemplos contemporáneos de cómo las audiencias contribuyen a la cultura popular. Cultura de masas versus subculturas. La cultura de masas se refiere a la cultura popular que es ampliamente aceptada y consumida por la mayoría de la población, mientras que las subculturas son grupos más pequeños que desarrollan sus propias prácticas culturales. Exploraremos cómo los movimientos de conco- contraculturales y subculturas como el punk o el hip hop desafian y complementan la cultura de masas. Hibridación cultural. Es un mundo globalizado. Las influencias culturales se mezclan y entrelazan. La hibridación cultural es un concepto que describe cómo las diferentes culturas se influyen mutuamente, creando nuevas culturas de expresión. Por ejemplo, la música pop actual a menudo se combina con elementos de diferentes géneros y culturas. Posmodernismo
y cultura popular. El posmodernismo se caracteriza por la fragmentación, la intertextualidad y la hibridez. Analizaremos cómo la cultura popular contemporánea refleja estos aspectos. Como los memes de Internet, se toman elementos de la cultura popular y se reinterpretan de manera irónica. Este artículo fue editado por Fernando Cardona Martínez. Y por último, aquí vienen los datos de nuestro equipo. Muchísimas gracias por ver y bonito día.